no sufre. Dice construcción e instalaciones físicas, ¿sufre o no sufre depreciación? Sí. ¿Cuánto es la depreciación? Ah, sí, el Alzheimer los tiene. Dividido entre los años, el monto total dividido entre los años. ¿Cuánto es la depreciación por construcción o edificación? 3%. Maquinaria y equipos necesarios para la área de producción están valorizadas, incluye IGB en 5.500.000. ¿Cuánto es la depreciación? ¿Está bien? La problema de la serie. Voy a traer la próxima una pastillita para el humor, una Morex. Ah, 10%. Se requerirá un capital de trabajo adicional de 1 millón, bueno, ya saben. La nueva inversión permitirá incrementar las ventas adicionales de las existentes en 6 millones de dólares cada año para los próximos 5 años. El costo de ventas representa 45% de las ventas registradas en el estado de pérdidas y ganancias, del cual el 20% corresponde a mano de obra directa. Los gastos administrativos de ventas representan 10 y 5% de las ventas que se contabilizan en dicho estado financiero. Parte de la nueva maquinaria será financiada con un leasing de $2.000 por una empresa de arrendamiento financiero a 3 años con cuotas trimestrales a una tasa efectiva anual del 12% o un valor de recompra del 1%. Cada cuota se le recargará $635 por concepto de gastos administrativos, conexiones, portes, etcétera. Entonces, primera pregunta, ¿qué es un arrendamiento financiero? Lo expliqué con las finanzas 1. Probablemente matemática financiera o cálculo financiero tiene que ver, probablemente. ¿Alguien me puede decir? Es cuando una empresa cede a otra su propiedad. ¿Cómo? Cuando una empresa le da a otra su propiedad. ¿Cómo le da su propiedad? No te entiendo. Cuando una empresa le da a otra su propiedad, ¿se la regala? ¿Se la vende? No. Se la da, pero en pagos, en cuotas. ¿Cómo que se la da en cuotas? O sea, por partes, en pedacitos. No. Explícame muy bien, porque si no me dejas así pensativo. Me quieres hacer alucinar, creo. Que en esa situación, bueno, es como un canal y ya no te dejo hablar. ¿Alguien que recuerde? Profesor, ¿no sería, digamos, cuando digamos una empresa, como se dice, alquila lo que es un activo y después paga, como se dice, como es el interés, lo tiene y después lo vuelve a vender por un valor más alto? Eso se llama leasing operativo, no es leasing financiero. Pero en todo caso, podría ser, es arrendamiento operativo, pero no es arrendamiento financiero. ¿Alguien más? Yo les he explicado, estoy seguro de eso. Es cuando la empresa hace un terreno, ustedes un terreno en una casa y le van pagando el alquiler al precio de la casa, pero al final de un periodo determinado del contrato, ellos te devuelven el dinero. ¿Cómo te devuelven el dinero? No, o sea, ellos te dan el dinero, y tú te devuelves el dinero, pero es como alquiler, entonces tiempo sigue pagando. Si es alquiler, pagas una suma por alquiler. No, pero o sea, es que tiempo que hay contratos en que no es nada, o sea, no es una plata, el dueño de plata. Y al final de esto, o sea, tú tienes un contrato que puede ser alquilado, no sé, para el mientras. Si usted ha alquilado todos los años que se han Más o menos, tienes ideas confundidas, pero ahí se las aclaramos.
Es como, por ejemplo, lo que hacen las mineras, o sea, contratan, supongamos, ¿no? Yo tengo entendido que algunos explicaron es que en las minas, o sea, alquilan, digamos, es un ejemplo, ¿no? Camionetas, camiones, pero no tienen que tener más de 5 años de uso, de antigüedad. Es, digamos, como que la minera alquila a otras empresas esas unidades de transporte para trabajar durante un determinado periodo de tiempo para sus, ¿cómo se dirían? Operaciones logísticas, o sea, usan motivos y hacen pagos periódicos, mensuales, con intereses. Puede ser eso un arrendamiento, ¿sí? Puede ser, pues es un arrendamiento, simplemente es como que te alquilo mi casa y me pagas un alquiler por el uso de mi casa. Te alquilo mi camioneta y me pagas un alquiler por el uso de mi camioneta. Claro, y bueno, también hay ellos, o sea, pagan, digamos, intereses. ¿Por qué van a pagar intereses? ¿Dónde están los intereses? ¿Por qué? Yo te doy mi camioneta en alquiler y sobre eso te voy a cobrar intereses. Ya, pero más o menos así funciona. En ese caso, lo mismo que tu compañera, es un arrendamiento, podríamos decir arrendamiento operativo. Y ahorita voy a explicar dónde viene la parte de los intereses. Es un acuerdo en el que el arrendador recibe pagos de arrendamiento para cubrir los pagos de una propiedad, por ejemplo. Ya parece igual lo que acabo de decir a tu compañero, es un arrendamiento. Tú quieres mi camioneta, te la alquilo por un mes, ¿no es cierto? Y me vas a pagar, por decir, $2.000 todos los meses. Ya, pues la uses como quieres, me pagas 2.000. Dentro de un año me devuelves mi camioneta. ¿Se parece como una anticresis o no tiene que ver? ¿Cómo? ¿Podría ser como una anticresis? Pero no, la anticresis, ahora creo que ya no existe anticresis. No, es muy diferente. Me entregas tu casa, yo vivo en tu casa, entonces a cambio de una suma de dinero, por decir, $40.000. Al cabo de 5 años digo, devuelve mis $40.000 y te devuelvo tu casa. Salí ganando de vos, pero he vivido en la casa de él sin pagar el alquiler, ¿sí o no? Y después recupero los $40.000. Ese es el anticresis. Eso ya no funciona en la economía. Hay que tener suerte para tener un bien y entregarlo, ¿no?, bajo forma de anticresis. Bueno, entonces lo voy a explicar, ¿ya? Voy a poner acá comprador, vendedor. El arrendamiento operativo es cuando no interviene una empresa financiera. Y entonces voy a hacer el supuesto de que tengo una camioneta que vale $10.000. Entonces, esta camioneta, el comprador le alquila al vendedor, ¿ya? Y entonces van a convenir un arriendo. Un arriendo. Ese arriendo va a tomar en cuenta, pongamos que sea a 12 meses. Ya voy a poner $12.000 para ser exacto. Son $12.000. Entonces, lo va a dar bajo forma de arrendamiento a 12 meses. Pero $12.000 en plata, ¿no es cierto? Hay un valor del dinero en el tiempo, ¿sí o no? Sí. Entonces lo que voy a hacer es alquilarle a ese comprador con una tasa de interés. Vamos a suponer que, me imagino, entro a la página web de la caja municipal y tomo una tasa de interés que es el 12%. ¿Ya? 12%. Entonces, yo voy a alquilar a este comprador por 12 meses y voy a calcular una tasa de efectivo anual que va a tomar en cuenta cuotas, 12 cuotas. 12 cuotas con esta tasa de interés del 12%. Entonces, en otras palabras, voy a trabajar con una anualidad, donde voy a distribuir los $12.000 que cuesta hoy, ¿no es cierto?, en los 12 meses, donde cada mes me va a pagar una cuota tomando en cuenta la tasa de interés y el valor de los $12.000. ¿Han entendido? Ese es un leasing operativo, un arrendamiento operativo. Cuando hablamos de un arrendamiento financiero, cuando interviene una institución financiera y resulta que el vendedor no le quiere dar en alquiler porque desconfía del comprador. Y entonces le va a decir, operemos con un intermediario financiero. Entonces el banco, voy a suponer que sea el banco,
el banco lo compra al cash, ¿no es cierto? La camioneta, la compra al cash. Y, perdón, acá sería camioneta, y aquí serían los $12.000, ¿no es cierto? Los $12.000. ¿Y qué pasa con la empresa financiera? La empresa financiera banco le entrega la camioneta a cambio de, ¿no es cierto?, un arrendamiento que la van a trasladar a esta misma forma. Entonces, en otras palabras, lo que está haciendo el banco, ¿no es cierto?, es que esos 12.000 que le han costado, que ha invertido en esa camioneta, se le va a entregar bajo forma de arrendamiento por un periodo de tiempo determinado. Cuando termina ese periodo de tiempo determinado, van a tomar una decisión final. O se la devuelve al banco, la camioneta, o en su defecto el banco se la vende a un valor, ¿no es cierto?, residual al cabo de los 12 años, o de los 12 meses. En esta situación estamos en un arrendamiento financiero. Por lo tanto, el calcular la cuota fija es muy sencillo, ¿no es cierto? Primero tendría que saber cómo es la formulita de la tasa efectiva anual, recordar cómo determino las cuotas fijas, ¿no es cierto?, que también hemos hecho en finanzas. Aquí tengo 1 más la tasa de interés elevado 1 entre E, ¿no es cierto?, menos 1. Esta es la relación de la tasa efectiva anual. ¿Se acuerdan o no? La cuota fija es el valor actual, o sea, el monto que recibo hoy, 12.000, multiplicado por la tasa de interés por 1.1 más la tasa de interés elevado a la n, a las cuotas, ¿no es cierto?, entre 1 más i elevado a la n menos 1. Este monto me va a determinar cuánto voy a pagar de cada cuota fija. Pero antes que nada necesito saber primero cuánto es la tasa efectiva anual. ¿De acuerdo? ¿Está claro o no? Entonces, si son 12 cuotas, ¿no es cierto?, la tasa efectiva anual, voy a poner acá 1.12 entre 1 entre 12 menos 1. Y ahí ya tengo la tasa de interés, ¿no es cierto?, la tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual siempre es mayor a una tasa de interés compuesta, ¿no es cierto? Y entonces luego, una vez que he calculado la tasa efectiva anual, divido entre 12 y esa va a ser la tasa que voy a poner, ¿no es cierto?, y para poder calcular, porque dice el valor actual constante de la suma de 2.500, en lugar de 12.000 voy a poner 2.500. Dice redención a 3 años, al cabo de 3 años se acaba ese arrendamiento y dice la tasa efectiva por cupón es 4,5%. Por cupón quiere decir que ya vendría a ser el 4,5% de cada mes. ¿Cuántos trimestres, no? Los gastos de explotación, ahorita vamos a ver eso más, y la reestructuración y colocación 0.25%. Se espera una inflación de 3,5% y se estima que se mantendrá en los próximos años. Se está ofreciendo una prima de redención del 2%, ¿no? Estamos arriba, ¿no? Ahorita estaba confundiendo. Dice acá 3 años con cuotas semestrales. En 3 años, ¿cuántas cuotas tengo? ¿Cuántos semestres hay en 3 años? 6. Entonces, yo sé que aquí voy a poner 6, ¿no es cierto? Luego dice tasa efectiva anual, por lo tanto voy a calcular la tasa efectiva anual a 3 años. Después, aquí sería 3 entre n, ¿no es cierto? Luego 12%, una tasa efectiva anual de 12%, con un valor de recompra del 1%, cada cuota se le cargará $160. Entonces, en otras palabras, lo que voy a hacer es el capital, o sea, el dinero que me presto, que vendría a ser 2 millones, la tasa de interés, la amortización, la cuota fija, más, dice
en un valor de recompra del 1%, la cuota se recargará $175, entonces aquí voy a recargar 175 siempre, en las 6 cuotas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces cada uno va a tener 175, y en el último año dice, con un valor de recompra de 1%. ¿Cuánto es el 1% de 2 millones? Ese es el valor, ¿no es cierto?, residual que va a tener esa empresa, o sea, la plaza, y al final va a ser propietario, va a ser parte de su activo, ese 1%. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, el 1% de 2 millones es 200.000, creo. Entonces, el valor de esa maquinaria va a ser 200.000. Ese es el valor final. Entonces, aquí tiene la tablita para que hagan los cálculos correspondientes. Les he dado la solución. Entonces, la cuota fija hay que agregarle 175, ¿no es cierto? Porque eso es lo que cubre gastos administrativos, conexiones, portas y otros seguros. Pueden ser seguros contra accidentes, seguros contra daños de la maquinaria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cobran los bancos? Entonces, por todo ese concepto, está equivaliendo a 175. Si al cabo del primer trimestre, ¿no es cierto?, se malogra la máquina, el seguro paga todo. Por eso está considerándose esos 75. Ya, igual compran ustedes un auto y el banco les va a recargar, ¿no es cierto?, costos propios, costos de explotación, costos de gravamen, tiene varios costos. ¿Está claro? Entonces ya saben cómo calcular. Los bonos. Aquí voy a explicar también los bonos. En este ejercicio tan bonito ya han aprendido, ya saben cómo los bancos operan con leasing financiero, ¿no es cierto? Muy bien, dice, se emitieron bonos, valor actual constante por la suma de 2.500.000. Este es el valor presente, ¿no es cierto? Valor actual, valor presente. Redención a 3 años, quiere decir que al cabo de 3 años se devuelve el dinero que se recibe. Dice, ofreciendo una tasa efectiva por cupón de 4,5%. Los gastos de explotación representan 45% del valor de cotización y los de estructuración y colocación 0,25. Se espera una inflación de 3,5%. Se estima que se mantendrán los próximos años. Se está ofreciendo una prima a la redención del 2%. Los bonos tienen un valor nominal de $1.000 cada uno. Se espera que tenga un valor de cotización de 105% sobre su valor nominal. Entonces va a ser anual, ¿no? Porque los bonos tienen un valor nominal. Ya, entonces, cada fin de año se va a pagar el 4,5%. Pero hay una tasa de inflación, por lo tanto lo que tengo que hacer es trabajar con una tasa real. También en Finanzas 1 hemos aprendido que para poder trabajar con tasas reales es 1 más la tasa de interés entre 1 más la tasa de inflación menos 1, ¿no es cierto? Esta es la relacioncita de Finanzas 1. Y de esa forma tengo una tasa real y por lo tanto esa sería la tasa, ¿no es cierto?, que estaría pagando este bono. ¿De acuerdo? Entonces, 1.45 entre 1.35, ¿cuánto sale? $0.93. 0.93. Menos 1, no, imposible, 1.45, 1.045 entre 1.035, imposible. Ah, 1.07, así es. Entonces, 1.07 menos 1 debe ser 0.7.
0,7. Por lo tanto, el valor, la cuota en términos reales va a ser 0,7. ¿0,7 de qué? De los $1.000. ¿Cuánto sale 0,7 de los 1.000? 70, supongo. ¿Cuánto sale? 0,7. 0,07 por 1.000. ¿Cuánto? 70. Sí. A ver, vamos a ver. Voy a poner conceptualmente el valor del bono, ¿ya? Entonces 70 es el cupón en términos reales, más 70, más 70, y en teoría se devuelve el valor del bono. Ese cuadro está. Dice que se espera, esto es lo que se va a devolver, el valor nominal en sí, cada uno se espera que tenga un valor de cotización de 105 en su valor nominal. Significa, cuando es en términos porcentuales, que ese bono, por libre oferta y demanda, se cotiza sobre su valor nominal. Entonces, la empresa no va a recibir $1.000, sino va a recibir, ¿no es cierto?, 1.050. El 5% de 1.000 es 50, ¿no es cierto? Esto es lo que va a recibir. Entonces, será 1 más, vamos a poder decir la TIR, 1 más la TIR elevado al cuadrado, 1 más la TIR elevado al cubo. Entonces, vamos a tomar aquí un concepto para todos. La empresa conceptualmente emite este bono a 1.000. Por libre oferta y demanda, los inversionistas perciben que no hay riesgo. A mayor demanda, menor oferta, el precio sube. Por eso está sobre, 105%. ¿Ya? Cuando hay riesgo, los inversionistas no quieren pagar 1.000, sino menos. Y entonces significa que la tasa de interés sistemáticamente sube. Cuando está sobre 1.050, la tasa de interés baja. ¿De acuerdo? Ya, aquí hay otros detalles que hay que tomarlos en cuenta. Dice, los gastos de explotación representan el 0,45 del valor de cotización. 1.050 es el valor de cotización. ¿Cuánto es 0.50? 0.45 o 4,5%. ¿Cuánto es de 1.050? Sí. 47.25. Luego dice, y los de reestructuración y colocación, 0.25. ¿Cuánto es el 0.25% de 1.050? 132. No creyera porque Me sale 2.6. si es 0,45% tendría que ser menos, no va a ser más. Si está bien calculado 47.25, con toda seguridad que va a ser menos, porque dice que 0,45% representan el valor de cotización de los gastos de explotación, y por el pago de reestructuración y colocación 0,25, va a ser menos. ¿Cuánto es? ¿Perdón? 26.25. Presten atención a lo que voy a explicar porque esto es muy importante. Cuando una empresa emite bonos, los bonos que los emite no son gratis. ¿Por qué? Porque tienen que pagar a una persona o a una empresa, a una consultora, para que haga el estudio de mercado. ¿Ya? Entonces hace el estudio de mercado para ver si este proyecto emitiendo bonos, eso no es rentable. Por lo tanto, la consultora le paga
Hay gastos administrativos, porque cuando va a la bolsa de valores, para poder emitir ese bono, tiene que pagar también un derecho a la bolsa de valores. Para que se anuncie la emisión de ese bono, también se paga un derecho. Todo eso representa por cada bono 47,25. Si quiero saber por el total, entonces lo que tendría que hacer es dividir 2.500.000 entre 1.000, y así sé cuántos bonos hay. Y por lo tanto podemos saber el total de los costos de explotación. Aquí estoy calculando solamente de un bono. Y como voy a hacer esa operacióncita, luego voy a multiplicar por el total, voy a saber cuánto le cuesta emitir 2.500.000 en bonos. ¿Está claro? Es lo que tienen que hacer, es lo que yo estoy haciendo el cálculo individual, y después lo voy a multiplicar por el número de bonos que salen al mercado. ¿Está claro? Ahora, esos son los gastos de explotación. Luego dice los de reestructuración y colocación 0.25. ¿Qué significa? Cuando una empresa, un bono sale al mercado, por supuesto que toda la estructura, los gastos, digamos, de presentar el expediente a la Superintendencia de Mercado de Valores, el hacer también el estudio del mercado, todo eso representa el 25%. ¿Ya? Y dice colocación, los estructuradores a la empresa le van a decir, te aseguro que yo coloco todos los bonos por el monto de los 2.500.000 y tú los vas a recibir. Y también por eso les cobro. Entonces, el 0.25 por cada bono me representa, ¿no es cierto?, 26.25. Si multiplico por el número total de bonos, voy a tener el costo de emitir los bonos. Por lo tanto, la empresa en teoría debería recibir 1.050, pero hay que detraer los costos de emitir el bono, que vienen a ser los de explotación, los de estructuración y colocación. Entonces, ¿cuánto sale 1.050 entre todo esto? Sí, a 1.050, 45,27 o 25, 46,25. ¿Cuánto? En 976.5. 976.5. Muy bien. Bueno, luego dice que al cabo de 3 años va a devolver, ¿no es cierto?, ese capital. ¿Qué más dice de otro detalle? Dice, con una redención a 3 años. O sea, a los 3 años se vuelve el bono, o el valor del bono, ofreciendo una tasa efectiva por cupón de 4,5%. Calculamos 0,7, ¿no? Pero no hemos calculado la tasa efectiva anual. Ya hemos calculado con la formulita 1 más la tasa de interés entre 1 más la tasa de inflación menos 1, he tenido una tasa nominal, que fue ¿cuánto? 0,7, ¿no? 0,07. ¿Está bien? Entonces, esa es la tasa real. Entonces tengo que convertir a una tasa efectiva anual. ¿No es cierto? Y la tasa efectiva anual es 1 más I, como dijimos, entre 1 entre n menos 1. Y entonces esa sería la tasa del numerador. ¿Cuánto sale? Va a ser algo más de 70, ¿ya? Pero asumamos, ustedes ya hacen los cálculos, pues. Asumamos. Entonces, cuando pase un año, la empresa va a devolver los 1.000 que es el capital. Ahora viene lo bueno. Necesito saber cuánto es realmente el costo para la empresa. Y lo que tengo que es calcular cuál es la tasa de interés cuando se paga 70, 70, 1.070, cuál es esa tasa de interés
que hace que el valor sea 4,976,50. ¿Han entendido? Tienen que hallar, ustedes ponen IRR en su Excel, en la función Excel, y les va a salir esa tasa de interés. Esa es la tasa de interés o el costo, ¿no es cierto?, para la empresa. ¿Cómo llama la tasa efectiva? Usaba el 5%, ¿no? 1 más 0,07 entre, ¿cuánto dice la inflación? 3,5%. Vamos a leer qué dice. Y hasta ayer consideramos inflación. Ayer no consideramos inflación, ustedes 0,07. Ya hemos considerado inflación, por lo tanto la tasa efectiva fue 0,07 la tasa real, ¿no es cierto? Por lo tanto voy a trabajar no con esta relación, sino con la tasa efectiva anual. Aquí voy a poner 1,07 elevado a 1/3 menos 1, ¿no es cierto? Dice acá, se estima que se mantendrán en los próximos años. Se está ofreciendo una prima de redención del 2%. Entonces, hay que multiplicar, o sea, le está ofreciendo una prima adicional, ¿no? De 0,02 adicional, ¿no? Más 1000, entonces sería acá más 1000. Este sería el flujo del último año. El 2% de 1000 más el valor nominal del bono. Por lo tanto, voy a hallar la tasa de interés, ¿no es cierto?, de tener un valor actual de 976 y tantos. Por lo tanto, ese es el costo de prestarse los 2.500.000. Y eso va a ir directamente a mi flujo de caja, ¿no es cierto? Luego tiene un tercer párrafo, dice, se consigue un préstamo a un banco B por 1 millón con cuotas trimestrales de tasa efectiva anual de 14% el primer año, 12% a los 2 años restantes. Las comisiones y gastos representan $44.77 por cada cuota. Dicho préstamo es para cubrir necesidades de capital de trabajo. Entonces ya con lo que he explicado, acá no creo que tenga problemas, ¿no es cierto?, en calcular. Otras cuotas trimestrales igualito que en otro caso. Solo que voy a hacer dos variables. Voy a calcular una con 14% y al saldo que queda voy a calcular con el 12%. Y a la última columnita le agrego 44.67, porque vienen a ser comisiones, gastos administrativos, igualito que he hecho antes. Luego dice, se emiten acciones de capital por 3 millones. El último dividendo pagado fue de 0,38 por acción. La cotización actual de las acciones de Implaza es $4,5. Los gastos de explotación, estructuración y colocación son similares a los que se cobran por la emisión de bonos. Entonces, voy a hacer exactamente igual que en el caso de los bonos. Los 3 millones voy a dividir entre 4,5 y voy a saber cuánto, porque todos bonos emitidos, o cuántas acciones emitido la empresa. Si la empresa dice emite a 4,5, el valor presente entonces de una acción es 4,5, dice los dividendos vienen a ser 0,38
Entre la tasa de interés. Y ya sé cuánto vale o cuánto es el costo de financiamiento. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calcularían la entrega de dividendos en los próximos 5 años en su flujo de caja? ¿Cómo sería? No, pero aquí hay algo más, aquí hay algo más. Dicen, no, pero dicen que se cobran, entonces a estos 4,5 tendrían que traerle cuánto, el 0.45%, y luego el 0.25% de ese valor que recibe. Y por lo tanto, recién voy a tener el valor de la acción, o sea, el monto que recibe la empresa cuando emite bonos, acciones. Entonces, de la misma forma que les decía, emitir acciones para una empresa no es gratis, tiene que pagar al estructurador, tiene que pagar al colocador, tiene que pagar los derechos en el mercado de valores, etcétera, etcétera. Todo eso le representa 65, ¿no? Eso fue, ¿no? De bonos, igualito. Entonces, tengo que detraer y por lo tanto no va a recibir $4,5 por cada acción, sino menos. Eso representa pues una tasa de interés, ¿no es cierto?, mayor, un costo financiero mayor. En otras palabras, los $0.38 de dividendo se representa una tasa de interés mayor. ¿Está claro lo que digo? Pregunten pues, si es que tienen dudas, aprovechen ahora, porque después se van a quedar con sus dudas. Aún tienen tiempo hasta la próxima sesión para empezar a hacer cálculos si quieren que los ayude a hacer el trabajo grupal. Y mejor me preguntan, ¿y esto, profesor, cómo hacemos? En esa parte quiero ver el Excel, quiero ver sus esfuerzos y los ayudo. Claro, o sea, yo voy a ayudar siempre y cuando haya esfuerzo de parte del centro. Profesoras, esta parte hemos avanzado, aquí nos hemos enfrentado. ¿Cuál sería la solución para poder continuar calculando nuestra tasa de interés? ¿Ya? Entonces, como son 5 años, ¿no es cierto? La previsión es en 5 años. Observen que la empresa tiene financiamiento a 3 años, quiere decir que el cuarto y el quinto año la empresa va a botar más flujos porque ya no debemos. Entonces, todos esos aspectos tienen que comenzar a construir, ¿no es cierto?, sus flujos de costos financieros. ¿De acuerdo? Otra vez se tienen acciones preferentes por 1.500.000. El último dividendo que pagó fue de 0.35%. La cotización actual de dichas acciones es 3.5. Mismo procedimiento. La renta de la empresa está en promedio de 12. Los bonos del Tesoro americano a 30 años están en promedio de 1.95. La prueba de riesgo en el Perú es 5%. El riesgo país de Perú medido por el ENPI, Perú calculado por tanto de inversión JP es 1,62%. Hemos aprendido ya la beta, decía explicar la cosa, ¿no? Por lo tanto, si tienen dudas, resolvemos la nueva solución. Por esto, en teoría, no deberían tener problemas para calcular el costo de capital. Aquí está el costo de capital. ¿De acuerdo? No se olviden que hay costo promedio ponderado de capital, porque hay varias fuentes de financiamiento, ¿sí o no? Quiero ver cómo van a enfocar ese tema. ¿Ya? Entonces, la inversión de la empresa es mucho más allá de los 5 millones, los 6 millones, porque se presta de un banco 3 millones, se presta de bonos por 3 millones, en acciones preferentes 1.500.000, en acciones comunes igualmente, por lo tanto tienen que sumar todo el capital de deuda, ¿no es cierto? Entonces, tienen varias opciones para trabajar el costo promedio ponderado de capital. ¿Ya? El capital propio sería representado por las acciones comunes más las acciones preferentes. Y aquí tienen la inversión total que estaría representado por el total del financiamiento. ¿No es cierto? E más D, ¿se acuerdan?
E representa ese numerador. Entonces, y esto representa una tasa de interés que está representado en la emisión de acciones comunes y acciones preferentes. Ahí van a tener una sola tasa de interés. ¿Ya? Más van a tener la deuda por bonos, más la deuda bancaria, más, ¿qué más será? Deuda bonos, bancos, nada más, ¿no? Entre la inversión total. Y por supuesto que aquí van a tener una tasa de interés adicional. ¿Qué más? Van a agregar, dijimos, si quiero calcular el costo de oportunidad de capital tomando en cuenta la beta, voy a tomar en cuenta la tasa libre de riesgo, que vendrían a ser los bonos del tesoro, más la beta que ya está dada, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Cuál es la beta? La beta de la empresa está en promedio del 2, entonces aquí voy a poner 2 en la beta, en otras palabras la beta, voy a poner el rendimiento del mercado, dice la tasa libre de riesgo es 1.95, la prima de riesgo de Perú es del 5%, aquí voy a poner la prima de riesgo país, 5%, más, bueno, ya tengo acá el riesgo país, entonces acá tengo el rendimiento del mercado. La prima de riesgo de Perú será el 5%, entonces el rendimiento del mercado entonces sería 5%, acá sería 5%. La prima de riesgo, como que es 5%, menos la tasa libre de riesgo, entonces todavía no va. Ahí tienen la probabilidad del costo promedio por unidad o el costo de capital, ¿no? Pero observen que este costo de oportunidad de capital es un costo propio, capital propio. ¿No? Es capital propio. Entonces significa que voy a trabajar con el costo promedio por unidad de capital y voy a trabajar con ese costo. Y el promedio me va a dar finalmente el costo de capital para evaluar cuánto vale la empresa. ¿Ya? Entonces léanlo, les estoy dando orientaciones, se van a entrapar según el medio camino y en la próxima sesión resuelvo las dudas que van teniendo. Si no se esfuerzan, no van a entender nada. Entra por aquí, sale por ahí. ¿No es cierto? Depreciación de la maquinaria, ya saben cuál es. Impuesto a la renta 29.5, se da una prima de seguro del 1%. Ustedes, como estudiantes de finanzas, están preparados para resolver las preguntas. Estimar el valor presente y beneficio económico de la creación de negocio con valor de continuación. El valor de continuación puede dar a perspectiva, ¿no es cierto? Como también pueden dar con un rastro financiero. ¿Se acuerdan? Eso aprendiendo fondos. Determinar el precio de la acción para los accionistas no apalancados. ¿Ah, se acuerdan o no? Repite, revisa por el artículo 19. Realice una simulación del valor presente neto y se considera que habrá un crecimiento en las ventas de un 6%, el escenario proyectado normal y el escenario de una distribución de las ventas de 2%. O sea, el análisis de sensibilidad solamente considera alza en las ventas y disminución de las ventas, no es más. Podría haber expuesto que también calcule por tomar en cuenta que la tasa de inflación es el 4,5% anual. Y ahí tendría que también estimar, ¿no es cierto?, el efecto de la pérdida de poder adquisitivo con la tasa de inflación. Para el próximo año les voy a preguntar si quieran repetir el dato, porque la repetición es el gusto, ¿no es cierto? El caso es igual. Claro, la proyección es igual. Las deudas son 3 años. Por eso les digo que al cuarto o quinto año ya la empresa habrá pagado sus deudas. Y entonces el valor de la empresa sube sistemáticamente.
interesante caso, ¿sí o no? Y al final les voy a mostrar la resolución PDF. Este cachito lo han hecho en una maestría de cine, no sé dónde, de la U. Como ustedes he hecho mucho más, he trabajado mucho más profundamente en la relación de precios. Si practican, ustedes pueden hacer concursos a nivel nacional. Les comento, de los últimos 3 años, Pedro Carrión fue el primero de su promoción, armó un escrito para hacer el concurso nacional para valoración de empresas en el CIFE y CHAL. De los 5 que se presentaron, solo uno no habla inglés. Y según la gente con la que yo me vinculo de la Bolsa de Valores, me dijeron, han podido ganar el concurso a nivel nacional, pero los 5 no dominaban el inglés, solamente uno solo había respondido. Y decidieron una edición honrosa. Nunca ha dado, en toda la historia de estos concursos, CIFE Challenge de la Bolsa de Valores, nunca ha dado una edición honrosa. A ellos les dieron la edición honrosa. Ahora Pedro Carrión trabaja en una empresa valorando, en una compañía, en una consultora valorando empresas. Y este año no ha llegado a otro chico de esta promoción, de la promoción que está saliendo el noveno, a Paolo Chicago. Lo han contratado a esta empresa para que nos apoyen a valorar empresas. Entonces, ustedes para el próximo año deberían entrar a concursar, ¿no?, en temas de valoración de empresa en el CIFE Challenge. Está en la vidriera. De los 5 que les digo, Pedro Carrión está en una consultora valorando empresas. Álvaro Portilla acaba de ser contratado para trabajar en una consultora española. Y además está haciendo ya una maestría en una universidad española con una beca. ¿Quién le paga la consultora española? Entonces, si lo toman en serio, y ustedes el próximo año, que hay concurso, si es que sigo en la universidad porque estoy empezando a retirarme, entonces los puedo acompañar para que entren el concurso. Con seguridad van a tener propuestas de trabajo. Y si no estoy yo, les voy a decir con quién tienen que coordinar, por ejemplo, aquí en la universidad. ¿Cómo? Es Challenge CMI de la Bolsa de Valores de Lima. CPI. El Challenge. Vamos a estudiar ya. Este año ganaron uno de los chicos de la semana. Este año el grupo que habíamos trabajado, este año, el año pasado nos hemos preparado mejor que todos los años. Hemos hecho un concurso interno. Los 5 chicos que nombraron ese grupo se desintegraron porque concursaron o decidieron participar en una capacitación del retro, no sé si han empezado a hablar del retro, y a todos los han contratado. Entonces concursaron en medio del camino y ya no abandonamos el concurso. Si no, les hubiera ido muy bien. Y los 5 nos tiraron ustedes. Estoy seguro que les hubiera ido muy bien. Sí, todos en inglés.